La poesía es una de las principales manifestaciones de la literatura, es decir, de la escritura con una finalidad artística. Casi siempre se escribe en verso. Los versos pueden tener rima y métrica o pueden ser libres en extensión y sonoridad. Pero incluso en este último caso, el poeta pone especial cuidado en que sus versos fluyan de una manera armónica y rítmica, de modo que sean gratos de leer y recitar. La poesía suele expresar los sentimientos más personales del autor, la nostalgia, la tristeza, el amor o el dolor por la muerte de un amigo. Sin embargo, también ha sido empleada para narrar leyendas antiguas y fábulas. Existe también la poesía humorística cultivada, entre otros, por el español Francisco de Quevedo, 1580 a 1645, y más contemporáneamente por el venezolano Aquiles Nazoa, 1920 y 1976. El origen de la poesía. La poesía ha sido apreciada por muchas culturas diferentes desde tiempos muy antiguos. El poema de Gilgamesh, donde se narran las hazañas de este héroe sumerio, fue escrito en tablas de arcilla 2000 años antes de nuestra era. Durante mucho tiempo, la poesía fue inseparable de la música. Los poemas eran textos concebidos para ser cantados o recitados con acompañamiento instrumental, que podía ser una lira en la antigüedad grecorromana, una vihuela o laúd en la Edad Media, una guitarra o más modernamente un piano. Con esta finalidad fueron escritos los primeros grandes poemas de la literatura occidental, la Ilíada y la Odisea, atribuidos a Homero 800 años antes de nuestra era. Los primeros poemas líricos en los que el poeta expresa sentimientos personales fueron escritos por la poetista griega Safo y por Anacreonte, también griego, entre los años 600 y 500 antes de nuestra era. En la Edad Media, los romances, que son poemas narrativos, eran cantados o recitados por juglares. Solo a partir del Renacimiento, en el siglo XVI, el texto poético comienza a emanciparse de la música y a ser considerado un género artístico independiente. Con el romanticismo, entre finales del siglo XVIII y la mitad del siglo XIX, la poesía alcanzó una de sus más altas expresiones. Características de la poesía. Aunque a finales del siglo XIX, el poeta francés Charles Baudelaire comenzó a escribir poemas en prosa, la mayoría de la poesía se ha escrito y se sigue escribiendo en verso. Pose métrica. En muchos poemas, los versos tienen una extensión definida que se mide en número de sílabas. La poesía narrativa, como el romance español, tiene versos de 8 sílabas u octasílabos. En cambio, una forma poética lírica, como el soneto, presenta versos de 11 sílabas o endecasílabos. Pose rima. La rima es la repetición de un grupo de letras al final de 2 o más versos. La rima aporta ritmo al poema y puede ser consonante o asonante. En la rima consonante se repiten todas y cada una de las letras. Por ejemplo, en los versos segundo y tercero de la siguiente estrofa: a un panal de rica miel, 2 miel moscas acudieron, que por golosas murieron, presas de patas en él. Félix María de Samaniego. En la rima asonante se repiten solo las vocales y a partir de la última vocal tónica del verso. Ejemplos son los versos 1 y 2 de la estrofa siguiente. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. César Bañejo. Puede estar escrita en versos libres. La poesía puede estar escrita también en versos que no tienen métrica ni rima definidas, llamados versos libres. Sin embargo, en estos casos el poeta calcula la extensión de sus versos y los sonidos de las palabras para crear la sensación de armonía y ritmo. Se divide en estrofas. La estrofa es al verso lo que el párrafo a la prosa. Lo podemos considerar un conjunto de versos que, juntos, presentan y desarrollan una idea poética independiente.
La mayoría de las estrofas son de 2, 3 o 4 versos. Géneros poéticos. Épica. La poesía épica o epopeya es la que narra las aventuras y hazañas de los héroes. Son ejemplos: la Ilíada de Homero, los cantares de gesta medievales, como el Cantar del Roldán, el poema del Mío Cid o el Romancero del Cid, entre otros. Lírica. En este tipo de poesía, el autor expresa sentimientos íntimos personales. Como ejemplo, tenemos este famoso soneto de Francisco de Quevedo: Amor constante más allá de la muerte. Cerrar podrá mis ojos la postrera, sombra que me llevaré el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ahora a su afán ansioso lisonjera. Mas no, de esotra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama la agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Humorística. En este tipo de poesía, el autor da rienda suelta a su ingenio con la intención de hacer parodia de otros poetas, de la poesía misma o de alguna situación social. Como ejemplo, pongamos un fragmento del siguiente poema de Aquiles Nazoa. Amor, cuando yo muera. Amor, cuando yo muera, no te vistas de viuda, ni llores sacudiéndote como quien estornuda, ni sufras pataletas que al vecindario alarmen, ni para prevenirlas compres gotas del Carmen. No te sientas al lado de mi cajón mortuorio, usando a tus cuñadas como reclinatorio, y cuando alguien, amada, se acerque a darte el pésame, no te le abras de brazos en actitud de bésame. Amor, cuando yo muera, no hagas lo que hacen todas, no copies sus estilos, no repitas sus modas, que aunque en nieblas de olvido quede mi nombre extinto, sepa al menos el mundo que fui un muerto distinto. El haiku es un estilo de poesía japonesa relacionada con el budismo zen. Está compuesta de estrofas muy breves de solo 3 versos. Su principal representante es el poeta japonés Matsu Basho, 1644-1694. Como ejemplo, transcribimos uno de sus haikus. Noche sin luna, la tempestad estruja los viejos cedros. Ejemplos de poemas famosos. A lo largo del artículo hemos hablado de los más famosos poemas. Ejemplos de estos pueden ser el poema de Gilgamesh o los poemas épicos de la Ilíada y la Odisea, así como el poema del Mío Cid. Cada cultura tiene su tradición poética, pues forma parte intrínseca de su identidad. Así tenemos a Dante, 1265-1321, y su Divina Comedia, que influyó decisivamente en la poesía medieval y marcó la transición hacia el pensamiento renacentista. El Paraíso Perdido de John Milton, 1608 y 1674, un poema narrativo considerado un clásico de la literatura inglesa. Otro poema es El Cuervo, de Edgar Allan Poe, 1809-1849, uno de los más famosos poemas de la literatura moderna. O Martín Fierro, poema guachesco, escrito por el argentino José Hernández, 1834-1886, que compila la vida de los guachos y sus costumbres.